Al monstruo de Frankenstein, en su versión original, la literaria, no lo reviven por medio de la electricidad, y menos dentro de un enorme castillo. Es más, ni siquiera tenía ese aspecto que es con el que fácilmente se le reconoce hoy en día, amén de otras diferencias de las que estaremos hablando en este video para analizar cómo era en realidad la criatura, según su autora, la novelista londinense Mary Shelley. Y es que de esta obra literaria de más de 200 años existen un sinfín de adaptaciones y referencias en el cine, la televisión, los cómics y demás, pues es un icono de la cultura pop en el mundo. Así que vayamos a echarle un ojo al universo de Frankenstein. Esto es Migori. Comenzamos. Su nombre. Lo primero que hay que aclarar es que el ser que conocemos en cualquier interpretación no es Frankenstein como tal, sino la criatura. Frankenstein es su hacedor, Víctor se llama, que es ese hombre que luego sería atormentado por su propia creación. En cualquiera de los casos, el ser que cobra vida no tiene un nombre, solo se le refiere como la criatura, el engendro o el monstruo. Sí, el monstruo de Frankenstein. Reanimación del cuerpo. Algo que a mí me llamó mucho la atención cuando leí por primera vez la novela de Mary Shelley es que jamás aclara cómo es que Víctor Frankenstein revive al ser que ha creado en base a partes de cuerpos. La autora lo maneja muy bien, dándole total ambigüedad al proceso. Y es que en la novela, que está escrita a manera de un relato en primera persona, con uno que otro documento complementario, el mismo Víctor aclara que no registrará el proceso de cómo dio vida a la criatura como medida precautoria, que es básicamente para que nadie en el futuro se atreva a replicar su trabajo dado lo abominable que es. Bien bajado ese balón, mi querida Mary. Entonces, sí, esa forma que se vuelve reiterativa en las películas y demás es una interpretación que empezaron a hacer los guionistas buscando darle una explicación, aunque quizá basados en documentos que refieren que a Mary Shelley le podría haber surgido la idea de Frankenstein luego de enterarse de experimentos de aquella época en los que se buscaba reanimar los cuerpos con electricidad. Pero sí, cuando la leí yo también me quedé pensando, ¿y en qué momento llegamos a la parte del rayo cayendo en el castillo y luego pasando por un sistema de conducción hasta el cuerpo? En fin, notable diferencia. Ah, bueno, y el castillo también es otra gran diferencia, pero ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Por lo pronto vamos a unos datos del profesor von Balsjonka. Danke, Herr Gary. La novela Frankenstein fue publicada en el año de 1818. ¡Ya! Muy anterior a las grandes obras de terror de la época victoriana como Drácula, El hombre invisible, El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde, etc., que son de finales del siglo XIX. El personaje principal, Victor Frankenstein, no es un Deutschman o alemán, como pudiera pensarse. Es estudiante de la Universidad de Ingolstadt, en Baviera, pero en realidad es suizo, originario de Genf, o mejor conocida en español como Ginebra. Yo solo agregaría que para que logremos dimensionar la época en la que la obra fue escrita, se publicó en Inglaterra al tiempo que México aún era el virreinato de la Nueva España. Sí, pues aunque celebramos la independencia tomando como referencia el 16 de septiembre de 1810, en realidad esta se consumaría hasta 1821, 3 años después de la publicación de Frankenstein, el moderno Prometeo. El aspecto. A muchas personas no les gusta la película Frankenstein de Mary Shelley del año 1994, dirigida por Kenneth Branagh y en la que Robert De Niro hace el papel de la criatura, una cinta que buscaba ser lo más fiel posible a la novela, como Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola y estrenada un par de años atrás. Y quizá a muchos no les gustó por el aspecto que tiene el monstruo, que desde mi punto de vista sí es muy semejante a como lo describe la autora del libro, y es que la gran mayoría del público tiene en la mente esa imagen del ser de gran tamaño, cabeza cuadrada y tornillos en el cuello, que es en realidad una reinterpretación de Universal Pictures, los primeros en hacer una película basada en el texto de Mary Shelley. Bueno, en realidad en una obra de teatro basada en la novela. De hecho, yo también me saqué un poquito de onda, pues con un objetivo meramente comercial, la edición que leí tenía en la portada justo esa imagen, el de cabeza cuadrada, y ya cuando lo lees dices, ah caray, como que no se parecen. Y como dato extra, te platico que entre la publicación de la novela y su primera adaptación al cine pasaron más de 100 años, 113 para ser precisos,
con esa interpretación de Boris Karloff para Universal como la criatura, sí, la de cabeza cuadrada. Pero vamos a una curiosidad más. Sus atributos. En la mayoría de las adaptaciones al cine o televisión, salvo Joe Frankenstein, a la criatura siempre se le representa grande, fuerte, pero también de pasos torpes, con un andar lento y movimientos poco delicados. Sin embargo, en la novela no es así. En el libro, uno de sus atributos es no solo ser muy fuerte, sino también muy ágil. El monstruo es escurridizo, capaz de recorrer largas distancias a una velocidad alta y trepar por grandes muros con suma facilidad. De hecho, así es como comete algunas de sus fechorías, como cuando le arrebata la vida al hermano menor de Victor y a su propia esposa el día de la noche de bodas, actuando con sumo sigilo y escurriéndose como una sombra, casi como un ninja. Además, la criatura también es muy inteligente, pues aprendió por su cuenta a entender el lenguaje verbal con solo escuchar a una familia hablando entre ellos cuando se refugia en su granero y pasa días ahí, escondido. El castillo. En la novela de Mary Shelley no existe un castillo, eso ya se agregó en su versión cinematográfica, así como el asistente de aspecto aterrador, Igor. ¿Y ahora qué vamos a hacer, amo? Es cierto, la familia de Frankenstein sí es adinerada y por lo que se describe en la obra su propiedad bastante bonita y espaciosa, pero Víctor realiza sus experimentos mientras estudia en Baviera y la criatura cobra vida en el improvisado laboratorio de una habitación cualquiera. Mary Shelley escribió la obra Frankenstein de algún modo por obligación. Fue retada por un noble llamado Lord Byron, amigo de su esposo, quien la desafió a ella y a otra persona a escribir una historia aterradora, luego de leerles un compendio de cuentos de horror alemanes. A Mary Shelley se le ocurrió finalmente la historia que ya conocemos, mientras que el otro caballero, de nombre John Polidori, curiosamente escribiría en simultáneo la novela El vampiro. Así que tanto Frankenstein como la versión moderna de los vampiros en la literatura se originaron en la misma circunstancia. ¡Ya! Conclusiones. En conclusión, bandita, el monstruo en la novela no se llama Frankenstein, no es un bruto, no tiene ese aspecto de las películas y tampoco es torpe al moverse. De hecho, sus primeras representaciones más allá de la literatura fueron en el teatro, donde se le caracterizaba más como un hombre de rasgos toscos y melena enmarañada, más parecido desde luego al que interpreta Robert De Niro y quizá un poquito pero también semejante a otro personaje que nada tiene que ver pero que me lo recordó mucho cuando vi una película mexicana llamada La maldición de la Llorona, ay nanita, donde hay un hombre que ha sido reducido a ser una bestia a base de confinamiento y tortura. Y pues bueno muchachos, hasta aquí le paramos con este recuento de diferencias entre la obra literaria Frankenstein y sus adaptaciones audiovisuales. La edición de video corrió a cargo, como siempre, del señor Memo Anda. Si te late su trabajo, déjale un saludillo en los comentarios. Y si te gusta lo que hacemos por acá con tanto cariño y no te has animado a suscribirte, nosotros te reanimaremos. Reanimaremos, sí. Como Frankenstein, ¿no? O sea, reanimar, ¿sí? ¿No? Bueno, te invitamos a que dejes tu like y ya de pasada te suscribas. Yo soy Rui Lozano, el Gori, y ya te las sábanas, mi brother. Esto es ese mi Gori. ¿Nein? Cierto, profesor. Adelante, por favor. Yo soy el profesor Rudolf von Balsjunger, and das ist mein Gori. No Geek Protein. Gracias por vernos. Hasta la próxima.